En el caso 2, lo que se va a ver es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un U, ¿sí?, que va a ser un K espacio vectorial. Esta nomenclatura, si ustedes la llegan a ver en lo que es los apuntes, K generalmente puede ser referido, digamos, a números complejos o números reales, ¿sí? Bien, y la idea acá es tener dos funciones. Van a tener f, g y h, que van a ir del mismo dominio B a al mismo codominio W, ¿sí? Todas transformaciones lineales, ¿no? Entonces hay que probar acá varios axiomas. Vamos a hacerlo de la manera que nos pida, digamos, con lo que sabemos de teoría. El primero de todos es el siguiente. Supongamos que tenemos una función que sea la suma o la resta de las primeras dos funciones f y g, ¿no? Como ambas van del mismo dominio al mismo codominio, se va a mantener esa condición, ¿sí? Entonces en este caso, esta función nueva, en función de x vector, nos va a quedar como la imagen por separado de las dos y luego la suma o la resta son el caso puntual, ¿no? Y ver si estos son transformaciones lineales. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero tratemos de aplicar la suma de dos vectores. ¿Cómo sería? Entonces, por ejemplo, supongamos nosotros vamos a tener un b, o sea, para no hablar del mismo b, vamos a ponerlo en minúscula, que va a ser la suma de dos vectores, vector 1 y vector 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros aplicamos por separado? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Calculamos la imagen de B1, luego acá tenemos la imagen de B1 para G, hacemos lo mismo para B2 y luego hacemos lo mismo para B2 en G, ¿ok? Y la operación que sea la suma de estas dos. Entonces acá vamos a tener la función de B1 más B2, esto sería G de B1 más B2, ¿no? Y la idea sería que la suma o la resta de estas dos como resultado nos dé así, ¿no? Digamos, esto sería completando el esquema. Si ambas son transformaciones lineales, ¿cuál es la propiedad que vamos a aplicar acá? Que la imagen de una suma de dos vectores, esto lo vimos en el ejercicio anterior, va a ser la suma individual de cada una de las imágenes de los dos. Y lo mismo se podría aplicar acá si partimos esto, ¿okay? Aplicando esta propiedad tanto para el caso de G como para el caso de F, y esto nos va a quedar, fíjense, f de B1 más f de B2 más g de B1 más g de B2. ¿Ok? Eso sería un poco el principio. Lo mismo puede ocurrir si en el caso de que sea una suma o resta, si esto es una resta, se mantienen las restas de ambos lados. Esta es la primera propiedad que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con la segunda? Donde en la segunda nosotros hablamos de la multiplicación por un escalar, ¿sí? En este caso el escalar lo vamos a llamar k, que pertenece, ¿sí? En este caso supongamos que k pertenece a los reales o complejos, en caso de que sea, acá no se distingue, pero k sería perteneciente a k mayúscula. K mayúscula vamos a escribirla de esta forma, para que se entienda, puede ser con real, puede ser o complejo. ¿Okay? Entonces la idea sería que la imagen de un escalar multiplicado por un vector, por un escalar por un vector justamente, nos va a dar como ese escalar por fuera multiplicado por la imagen de ese vector. ¿Sí? Básicamente esa sería la idea de la transformación, o que se mantenga para la transformación lineal. Entonces, en este caso, si nuestra imagen va a ser de k por b, vamos a tener f más o menos g en función de k por b. Si ambas son transformaciones lineales, esta propiedad de la suma viene del principio, ¿ok? Ya lo probamos al principio, entonces esto nos va a quedar como f de k por b más menos g de k por b, ¿ok? Seguimos acá. Si ambas son transformaciones lineales, se va a probar esta primera propiedad. Entonces, en ambos casos, vamos a sacar la constante fuera, multiplicando cada una de las imágenes, y esto nos va a quedar como k por f de b más k por g de b. ¿Okay? Y de esa manera probamos que es lo mismo en los dos casos. En el caso b, tenemos lo siguiente. Vamos a tener un escalar lambda que pertenece a k. Recuerden que k es un espacio, puede ser
R puede ser un espacio de R o de los complejos, ¿sí? Números reales o números complejos. Vamos a definir una nueva transformación, ¿sí? Nosotros al principio teníamos esta transformación F, donde ingresamos un vector X y sale el vector imagen, ¿sí? F de X. Entonces, hay una nueva transformación que vamos a definir, que en este caso va a ser multiplicar lambda por la transformación, ¿ok? Va a ingresar el vector X y lo que vamos a tener va a ser justamente lambda de F en función de X. Y lo que hay que probar es que esto, ¿sí? Que va a ser igual, en este caso, a lambda de F en función de X, ¿sí? Ambos en paréntesis, es una transformación lineal. Es decir, que la propiedad, digamos, del producto no altera, digamos, el hecho de que la transformación lineal se mantenga. Entonces, vamos a aplicarlo de este lado. Vamos a tener, supongamos, una suma de vectores, le vamos a llamar un vector B, que sea la suma de dos vectores B1 y B2. Esto lo vamos a poner más que nada para probar la primera propiedad del producto de transformaciones lineales, que es que la transformada de una suma o resta de dos vectores queda como la suma o la resta individual de la transformada de ambos. Entonces, un poco con ese objetivo. Entonces, en este caso vamos a tener, supongamos, la transformación con la que vamos a trabajar es esta, lambda de f, es decir, a la función, la transformación lineal, vamos a multiplicar por ese lambda escalar externo y vamos a trabajar con la transformación como siempre, digamos, sin mayores inconvenientes. Entonces vamos a tener lambda por la función evaluada en dos vectores b1 y b2. Vamos a pensar en la suma, ya les digo esto para que desemboque más tarde en la propiedad, digamos, de la suma. Entonces esto nos va a quedar como lambda por la imagen de b1 más b2. Acá hay una pequeña diferencia porque es justamente lo que queremos probar. ¿Okay? Si f es una transformación lineal, viene la primera propiedad. ¿Okay? Entonces ahí podemos, digamos, directamente pensar en esta función como que es la suma de las funciones individuales de b1 y b2. ¿Okay? Entonces esto nos va a quedar como lambda por f de b1 más f de b2. Cerramos acá. Y individualmente, si hacemos distributivo, esto nos va a quedar como lambda por f de b1 más lambda por f de b2. Si nosotros habíamos probado que, o habíamos establecido que lambda de f, f de b1 más b2, en este caso, era una transformación lineal, quiere decir que esto, por ser transformación lineal, también debería cumplir esta propiedad, es decir, la transformación lambda f en función de b1. Lo pongo entre paréntesis justamente para que se entienda la diferencia entre las dos operaciones. Y acá lo mismo más lambda f, todo junto, de b2. Y fíjense que acá es donde se tocan los dos extremos, ¿sí? Porque fíjense, si venimos de este lado, esto nos va a quedar lambda por f de b1 más lambda por f de b2. ¿Okay? Y en este caso, como probamos la igualdad en los dos, vemos que es una transformación lineal y que la igualdad vale para los dos casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos probar la segunda propiedad, que esta fue la primera, con otro escalar? En este caso el escalar está aplicado al vector. El escalar vamos a llamarlo como alfa, ¿sí? También perteneciente al espacio K. En este caso, fíjense, la transformada de esta de lambda por f en función de alfa de b, ¿cómo nos va a quedar? Lo que nosotros postulamos es que nos va a quedar como lambda por f de alfa, de alfa por b, o f evaluado en alfa por b. Si f es transformación lineal, se cumple la segunda propiedad que habíamos dicho al principio, con lo cual esto mismo se puede expresar como alfa por f de b. Entonces, por ser transformación lineal, la segunda propiedad, esto nos va a quedar como lambda por alfa por f de b. ¿Sí? Y fíjense que en este caso el producto es conmutativo, podríamos escribir alfa primero y lambda después. Lambda por alfa por lambda por f de b. ¿Sí? Bueno, de esta forma, como nosotros ya habíamos probado, fíjense, en este caso, al quedar de esta manera, se puede agrupar. Esto mismo es lo mismo aplicado para lambda de f en función de b. ¿Sí? Si juntamos ambos extremos, este y este, vamos a tener lambda por f evaluado en alfa por b. ¿Sí? Esto nos va a quedar igual que alfa
por AND de F evaluado en B. Y con eso probamos que es transformación lineal. Fíjense en el caso C, lo que hay que probar acá es que si tomamos dos transformaciones, dos funciones, digamos, que ambas son transformaciones lineales, ¿no? F y H. F va a ir de un dominio B a un codominio W. H va a ir de un dominio W a un codominio U. Y la idea es probar que la composición de F de H con F nos va a quedar transformación lineal. Entonces, un poco la idea es tratar de chequear, ¿sí?, que esto ocurre en los dos casos. Vamos a pensar un poquito en el tema de las dimensiones para que se entienda un poco de dónde viene la idea. Nosotros vamos a tener, supongamos, un subespacio acá, que este es el subespacio B, que puede tener B dimensiones, ¿sí?, vectores de una determinada cantidad de variables, por ejemplo. Después tenemos el subespacio W y después el último, que es el U. ¿Qué van a hacer cada una de las funciones? Esta es la función f, que va a tomar vectores de acá, x, va a tener sus imágenes f de x, ¿sí?, x pertenece a b y f de x pertenece a w. Y en este caso lo mismo. Vamos a tener h, que va en este sentido, entonces vamos a tener f de x, y acá viene la composición que es h de f de x. ¿Okay? Para probar que esta como una composición normal, ¿sí?, como una función que va desde b hasta u, si ustedes observan, todo esto a nivel macro es la transformación de h compuesta con f, que nosotros acá la partimos en dos partes bien distintas, ¿no?, pero que en definitiva en su conjunto hace a la operatoria que buscamos. Nada, en realidad lo que hay que hacer acá es probar las dos propiedades, siempre son las mismas, ¿sí? Si nosotros tenemos f es transformación lineal, si nosotros en este caso vamos a tener que cumplir la primera, que f de b1 más b2 nos va a quedar la suma de ambas imágenes por separado, y después que la imagen de un escalar por ese vector nos va a quedar alfa por la imagen de ese vector, ¿no? Siempre recordando que la función va de un dominio B a un W, o B a un codominio W, alfa que es perteneciente a un K espacio, o mejor dicho, a K, que puede ser números reales o números complejos. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos que probar. Vamos a probar para la primera. Entonces vamos a tener H compuesta con F, ¿sí?, evaluado en B1 más B2. ¿Sí? Tenemos que probar que esto, ¿sí?, en definitiva, tenemos que probar que llegamos a H de F de B1, ¿sí?, más H de F de B2, ¿no? Eso es lo que querríamos probar, así que esto lo voy a poner en signo de pregunta porque eso es lo que tenemos que llegar. Vamos a partir de este lado, ¿no? H de F de B1 más B2. ¿Qué deberíamos hacer acá? Nosotros ya sabemos como dato que F y H son transformaciones lineales, con lo cual por separado las dos van a cumplir estas dos propiedades sin mayores inconvenientes, ¿no? Entonces vamos a hacer esto en este lado. Primero vamos a aplicar la propiedad de transformación lineal en la composición. Esto piénsenlo como una estructura que está dentro de otra. Es decir, F está dentro de H, y por ende tenemos que operar primero desde dentro hacia afuera, ¿sí? Entonces en este caso H, en función de todo esto, lo vamos a dejar tal cual. F de B1 más B2 va a cumplir esta propiedad. Entonces vamos a reemplazar directamente por esto. Nos va a quedar F de B1 más F de B2. Si en este caso, fíjense, ustedes van a tener que H es una transformación, o sea, H por ser transformación lineal, ustedes lo que van a tener es que también se va a cumplir que H, ¿sí?, en función, supongamos, a esto vamos a llamarle, por decir algo, ¿no?, B1' y a esto B2'. La situación que tenemos acá es H como de B1' más B2' va a ser lo mismo que H de B1' más H de B2'. Esto lo ponemos a modo de probar que si H también es una transformación lineal, va a cumplir la propiedad sin mayores inconvenientes. Eso es lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como H de F de B1 más H de F de B2. Y fíjense que ya en dos pasos llegamos a lo mismo que teníamos al principio, ¿sí? Entonces H compuesta con F de B1 más B2, ¿sí?, nos va a quedar lo mismo que H compuesta de F en B1 más H compuesta con F en B2. ¿Okay? Falta probar la segunda.
Entonces en este caso vamos a tener h compuesta de f de alfa de b. Vamos a tener, ¿no? Primero tenemos que aplicar f, ya sabemos que es transformación lineal, o sea que esto es dato. Entonces ya acá adentro podemos aplicar la propiedad, ¿sí?, de transformación, de transformadas. H lo vamos a dejar sin tocarlo. Y esto nos va a quedar como alfa por f de b. ¿Sí? Bien, después, lo mismo pasa con h. Si a esto le llamamos esta imagen de un vector, va a ser otro vector que en este caso podemos llamarlo como b' si quieren, ¿no? Entonces, esto más que nada para que se entienda un poco la idea. H de alfa de b' va a quedar, si h es una transformación lineal, como alfa por h de b'. Entonces en este caso esto, sigo acá abajo, ¿no? Entonces nos va a quedar como alfa por h de lo que está dentro sin tocarlo, ¿no? De f de b. Entonces si ustedes observan, esto ya cumple la propiedad, digamos, lo siguiente. H compuesta con f de alfa por b nos va a quedar lo mismo que alfa por h compuesta con f evaluada en b. Y con eso ya comprobamos que es una transformación lineal sin problema.